Terminamos el estudio de los casos especiales de factorización, mirando en esta ocasión cómo se realiza la factorización de un polinomio por el método de evaluación. Para estudiar el método de evaluación, vamos a factorizar este polinomio de 4 términos. Vamos a realizar el proceso detalladamente y al final enunciamos los pasos ejecutados. Previamente se hace la revisión de los 7 principales casos de factorización y encontramos que ninguno se ajusta a esta situación. Entonces nos vamos a enfocar en el método de evaluación. Lo primero que hacemos es encontrar los divisores del término independiente. Tenemos el número menos 6, entonces decimos divisores de 6. En realidad no hace falta tomar el signo negativo, únicamente la parte numérica, y aquí vamos a escribir los divisores enteros del número 6, considerando las opciones positiva y negativa. Comenzamos con más o menos 1, después tenemos más o menos 2, luego más o menos 3 y llegamos a más o menos 6. Estos son los divisores enteros de 6, como decíamos, considerando las opciones positiva y negativa. Algo que podemos hacer para verificar que este es el listado correcto, es decir, que no hemos olvidado ningún número, es multiplicar los números extremos. Tenemos 1 por 6, que nos da como resultado 6, y los otros dos números que nos quedan multiplicados entre sí nos da como resultado 6. Eso quiere decir que este es el listado completo de divisores de 6. Enseguida nos aseguramos que el polinomio esté organizado en forma descendente o decreciente, tal como observamos en este caso. Entonces, ese es uno de los requisitos previos para el método de evaluación, tener el polinomio ordenado en forma descendente. Procedemos ahora a escribir los coeficientes de cada uno de los términos. Comenzamos con el coeficiente de x al cubo, que es 1, después el coeficiente de x al cuadrado, que es 2, luego el coeficiente de x, que es menos 5, y por último el término independiente, que es menos 6. Si se quiere, podemos escribir aquí en la parte superior a qué grado corresponde cada número. Entonces, 1 es el coeficiente de x al cubo, 2 es el coeficiente de x al cuadrado, menos 5 es el coeficiente de x, y menos 6, como decíamos, es el término independiente. Escribimos entonces sus iniciales. Ahora trazamos estas dos líneas rectas que observamos en color rojo, tal como hacíamos en la regla de Ruffini. Y enseguida vamos a comenzar a evaluar valores de x correspondientes a cada uno de estos números que encontramos en el conjunto de divisores de 6. Es por eso que se llama el método de evaluación. Vamos a comenzar a evaluar o a probar cada uno de estos números hasta que obtengamos aquí el número 0, es decir, hasta que el residuo de hacer la división de este polinomio entre el binomio de la forma x menos a, tal como sucedía en la regla de Ruffini, nos dé como resultado residuo 0. Comenzamos entonces probando el número 1. X vale 1. Entonces, este primer número lo escribimos aquí debajo de la línea horizontal. Luego multiplicamos 1 por 1, que nos da 1, lo escribimos por aquí, y sumamos estos dos números en forma vertical. 2 más 1 nos da 3, 3 multiplicado por 1 nos da 3,
Sumamos en forma vertical, menos 5 más 3 da como resultado menos 2. Menos 2 lo multiplicamos por 1, eso nos da menos 2. Hacemos la suma en forma vertical y nos da como resultado menos 8. Observamos que no obtuvimos residuo cero, por lo tanto, este número examinado no sirve. Ahora hacemos la prueba con el siguiente número, que es menos 1. Entonces lo escribimos por aquí y hacemos el mismo procedimiento. Este 1 lo bajamos y se escribe debajo de la línea horizontal. Tenemos 1 por menos 1 que nos da menos 1. Sumamos en forma vertical 2 sumado con menos 1 nos da 1. 1 lo multiplicamos por menos 1 nos da menos 1. Sumamos en forma vertical menos 5 sumado con menos 1 nos da menos 6. Menos 6 lo multiplicamos por menos 1. Eso da como resultado 6 positivo. Y haciendo la suma de estos dos números, obtenemos 0 como resultado. Entonces, este número nos favorece en lo que buscamos, que es tener aquí residuo 0 en la división. Eso quiere decir que por aquí ya tenemos un factor de este polinomio. Se obtiene trasladando este número al lado izquierdo, es decir, nos queda de la forma x más 1 igual a 0. El factor x más 1 será entonces el primero que obtenemos para este polinomio de grado 3. Retomando lo visto en la regla de Ruffini, tenemos que este polinomio es el dividendo, x más 1 es el divisor, este número 0 es el residuo y estos números que nos quedan aquí, 1, 1 y menos 6, constituyen los coeficientes del cociente, que resulta ser una expresión de un grado menos que el dividendo. Es decir, si el dividendo era una expresión de tercer grado, entonces ahora el cociente será una expresión de segundo grado. Entonces, si aplicamos la prueba de la división, tenemos que el dividendo es igual a multiplicar el divisor, que es x más 1, por el cociente, que se forma con estos números. Entonces tenemos 1x al cuadrado, o sea, simplemente x cuadrado, más 1x, o sea, simplemente más x, y menos 6, que es el término independiente de esta expresión. Y a eso le sumamos el 0, o sea, el residuo. Pero por ser 0, podemos simplemente omitirlo. Nos queda entonces lo que es el divisor por el cociente igual al dividendo en la división. Como decíamos, retomando el procedimiento de la regla de Ruffini. En términos de lo que nos piden, que es factorizar este polinomio, tenemos que ya hay dos factores, x más 1, que fue el primero que obtuvimos mediante la evaluación del número menos 1 acá en el polinomio dado, y esta expresión que, como decíamos, resulta de armar el cociente en la división. Entonces tenemos ya dos factores. Pasamos ahora a revisar este trinomio para ver si se puede factorizar todavía más. Efectivamente, este trinomio puede ser factorizado utilizando el caso 5 de factorización, el que vimos en la serie de casos principales de factorización, el que se llama trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. Vamos entonces con ese procedimiento. Volvemos a escribir x más 1,
no podemos olvidar ese factor y nos concentramos ahora en la factorización de este trinomio. Abrimos dos paréntesis, extraemos la raíz cuadrada del primer término, que es x, escribimos x al comienzo de cada paréntesis, definimos ahora los signos. Por aquí tenemos signo positivo, entonces más por más nos da más en el primer paréntesis y más por menos nos da menos en el segundo paréntesis. Buscamos ahora dos números, uno positivo y otro negativo, que multiplicados entre sí nos dé como resultado menos 6 y que al sumarlos nos dé como resultado 1 positivo. Esos números son 3 y menos 2. Y entonces así llegamos a la factorización completa de este polinomio de 4 términos. Aquí no es posible factorizar más ninguna de las expresiones. Entonces, utilizando el método de evaluación, hemos obtenido, como decíamos, la factorización de este polinomio. Después de haber desarrollado el ejercicio anterior, vamos a resumir los pasos ejecutados. Primero, se construye el conjunto de divisores enteros del término independiente del polinomio, cuyo grado debe ser 3 o superior. Segundo, se escriben los coeficientes de los términos del polinomio, que debe estar ordenado en forma descendente. Tercero, se evalúa cada uno de los números obtenidos en el paso 1, tal como se hace en la regla de Ruffini, hasta obtener residuo 0. Si el número evaluado es x igual a a y efectivamente produce residuo 0, entonces se hace x menos a igual a 0 y ya se cuenta con el factor x menos a. Paso 4. Se repite el procedimiento del paso anterior hasta obtener una expresión de segundo grado en el cociente. Esa expresión se revisa si puede ser factorizada por alguno de los casos principales de factorización que ya estudiamos. Pueden ser los casos 3, 4, 5 o 6. Por último, tenemos el quinto paso, donde se escribe la factorización completa del polinomio, conformada por todos los factores de la forma x menos a que se obtuvieron de la evaluación y por los factores que aporta el cociente. Bien, de esta manera terminamos este video donde hemos estudiado el caso especial de factorización llamado método de evaluación y que, como dijimos, es apropiado para factorizar polinomios de grado 3 o superior que no pueden ser factorizados con los casos principales de factorización.